En el año 1824, las guerras de independencia sudamericanas habían durado más de 14 años. La mayor parte del continente ya había alcanzado su independencia, pero el Perú, sede del poderoso Virreinato del Perú y bastión tradicional del poder español en América del Sur, permanecía como el último gran territorio bajo control realista. El virrey José de la Serna comandaba un ejército considerable y controlaba las regiones montañosas del sur del Perú, especialmente alrededor de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Mientras los realistas mantuvieran el Perú, la independencia de toda Sudamérica permanecería incompleta y vulnerable. Simón Bolívar había llegado al Perú en 1823 con el objetivo de liberar definitivamente este último bastión español. El Libertador había completado la liberación de Venezuela, Colombia y Ecuador, creando la República de la Gran Colombia. Sin embargo, la campaña peruana había demostrado ser extraordinariamente difícil. El terreno montañoso favorecía la defensa, la población local estaba dividida en su lealtad, y el ejército realista era la fuerza española más formidable que quedaba en América del Sur. Los realistas en el Perú no eran simplemente tropas españolas, sino que incluían un número significativo de soldados peruanos leales a la corona, especialmente indígenas de las regiones andinas que habían sido reclutados o que veían en el gobierno español cierta protección contra los abusos de las élites criollas locales. Para comandar la campaña decisiva, Bolívar eligió a su más brillante lugarteniente, Antonio José de Sucre. Sucre tenía apenas 29 años, pero ya había demostrado ser un genio militar. Había participado en numerosas batallas a lo largo de las guerras de independencia y había comandado el ejército que liberó Ecuador en la batalla de Pichincha en 1822. Sucre era conocido no solo por su brillantez táctica, sino también por su humanidad. A diferencia de muchos otros comandantes de la época, Sucre trataba a los prisioneros con respeto y evitaba la crueldad innecesaria. Bolívar confiaba completamente en él y le otorgó autonomía para conducir la campaña como considerara apropiado. Sucre reunió un ejército de aproximadamente 6.000 hombres. Esta fuerza era verdaderamente panamericana, incluyendo veteranos colombianos que habían luchado con Bolívar desde Venezuela, soldados ecuatorianos, peruanos independentistas, e incluso algunos argentinos y chilenos que habían participado en las campañas de San Martín años antes. Muchos de estos hombres habían pasado años en campaña, marchando a través de toda Sudamérica. Eran soldados endurecidos por innumerables batallas y marchas extenuantes a través de los Andes. El virrey La Serna comandaba aproximadamente 9.000 soldados realistas. Esta fuerza incluía regimientos españoles profesionales enviados desde la península, así como batallones peruanos reclutados localmente. Los realistas tenían ventaja numérica y estaban bien equipados. Además, controlaban el terreno montañoso que conocían íntimamente. La Serna era un comandante experimentado que había luchado en las guerras napoleónicas en Europa y comprendía la estrategia militar moderna. Durante los meses de octubre y noviembre de 1824, Sucre condujo a su ejército en una campaña de maniobras brillante a través de las montañas del sur del Perú. El general independentista evitó batallas frontales mientras buscaba una posición táctica favorable. Sucre sabía que no podía permitirse una guerra de desgaste contra un enemigo superior en número. Necesitaba una batalla decisiva donde sus tropas veteranas y su superioridad táctica pudieran compensar la desventaja numérica. La Serna
Presionado por la necesidad de destruir al ejército independentista antes de que pudiera recibir refuerzos o amenazar las líneas de suministro realistas, decidió perseguir a Sucre. El virrey español creía que su superioridad numérica le garantizaba la victoria si podía forzar una batalla campal. Los dos ejércitos maniobraron a través de las montañas andinas durante semanas, buscando cada uno la ventaja táctica. El 9 de diciembre de 1824, los dos ejércitos finalmente se encontraron en la pampa de Quinua, cerca de la ciudad de Ayacucho, en las montañas del sur del Perú, a más de 3.000 metros de altitud. Sucre había elegido cuidadosamente su posición. El general independentista desplegó su ejército en las laderas de una colina, dándoles ventaja de altura. Organizó sus fuerzas en 3 divisiones. La división peruana bajo el mando del general Lamar en la derecha, la división colombiana comandada por Córdoba en el centro y otra división colombiana bajo Lara en la izquierda. La caballería fue distribuida en los flancos. La Serna desplegó su ejército superior en número en el valle frente a las posiciones independentistas. El virrey organizó su infantería en 2 líneas, con la caballería en los flancos y una reserva considerable en la retaguardia. Los realistas tenían 14 piezas de artillería, mientras que los independentistas tenían solo 2 cañones. Esta disparidad en artillería era una desventaja significativa para Sucre. La batalla comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana. La artillería realista abrió fuego contra las posiciones independentistas, intentando ablandar las líneas enemigas antes del asalto de infantería. Sin embargo, las tropas de Sucre, posicionadas en las laderas, estaban parcialmente protegidas del fuego de artillería, y muchos proyectiles pasaban por encima de sus cabezas. Después de aproximadamente 1 hora de bombardeo de artillería, la Serna ordenó que su infantería avanzara cuesta arriba contra las posiciones independentistas. Los batallones realistas marcharon en formaciones ordenadas, subiendo la pendiente bajo el fuego de los 2 cañones independentistas y el fuego de mosquete de la infantería de Sucre. Los soldados realistas, aunque bien entrenados, sufrían por la altitud. A más de 3.000 metros, el aire enrarecido hacía que los hombres se agotaran rápidamente, especialmente mientras subían una pendiente bajo fuego enemigo. Las tropas independentistas mantuvieron sus posiciones y recibieron el ataque realista con fuego disciplinado. Conforme los realistas se acercaban, Sucre ordenó a sus unidades que lanzaran cargas de bayoneta contra los atacantes agotados. En el centro del campo de batalla, la división colombiana de Córdoba ejecutó una carga espectacular. Córdoba había arengado a sus tropas con palabras que se volverían legendarias. De los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Los soldados colombianos cargaron cuesta abajo con sus bayonetas, chocando violentamente contra las líneas realistas. El combate se convirtió en una lucha feroz cuerpo a cuerpo. Los soldados de ambos bandos luchaban con bayonetas, sables y culatas de mosquete. La experiencia y la moral superior de las tropas independentistas comenzaron a contar. Estos hombres habían luchado en docenas de batallas a través de todo el continente. Creían profundamente en la causa de la independencia y confiaban completamente en sus comandantes. En contraste, muchos soldados realistas, especialmente los reclutados localmente, tenían una moral más frágil. En el flanco derecho, la división peruana de Lamar presionaba fuertemente contra el ala izquierda realista. Los soldados peruanos independentistas luchaban con particular ferocidad, sabiendo que estaban luchando para liberar su propia patria. En el flanco izquierdo, la división de Lara repelía los ataques de la caballería realista y comenzaba a flanquear las posiciones enemigas. Conforme la batalla continuaba, la superioridad táctica del ejército independentista se hacía cada vez más evidente. Sucre había posicionado brillantemente sus fuerzas,
y coordinaba los movimientos de sus divisiones efectivamente. Las unidades independentistas se apoyaban mutuamente, cubriendo los flancos vulnerables y reforzando los puntos bajo presión. En contraste, la coordinación realista comenzó a desintegrarse bajo la presión del combate. Aproximadamente al mediodía, después de 3 horas de combate intenso, las líneas realistas comenzaron a colapsar. La división de Córdoba había roto el centro de la formación realista. Los flancos realistas, presionados por las divisiones de Lamar y Lara, comenzaban a retirarse en desorden. La Serna, intentando organizar una defensa, fue herido y capturado junto con varios de sus generales. Con su comandante capturado y sus líneas rotas, el ejército realista se desintegró. Algunos batallones intentaron retirarse ordenadamente, pero la mayoría de los soldados simplemente huyeron del campo de batalla. La caballería independentista persiguió a los fugitivos, aunque Sucre ordenó que se moderara la persecución para evitar una masacre innecesaria. Las bajas fueron significativas en ambos bandos. El ejército realista perdió aproximadamente 1.400 muertos y 700 heridos. Más importante aún, aproximadamente 2.000 soldados realistas fueron hechos prisioneros, incluyendo al virrey La Serna, 10 generales, 16 coroneles y 68 tenientes coroneles. Prácticamente todo el Estado Mayor del ejército realista había sido capturado. El ejército independentista sufrió aproximadamente 370 muertos y 600 heridos, bajas considerables pero mucho menores que las realistas. La victoria en Ayacucho era completa y decisiva. Sin embargo, lo que siguió fue igualmente importante. Esa misma tarde, Sucre se reunió con el general José de Canterac, quien había asumido el mando de las fuerzas realistas supervivientes después de la captura de la Serna. Sucre propuso términos de capitulación extraordinariamente generosos, reflejando tanto su humanidad personal como la comprensión estratégica de que una reconciliación magnánima facilitaría la transición a la independencia. La capitulación de Ayacucho, firmada el 9 de diciembre de 1824, establecía que todas las fuerzas realistas en el Perú serían desmovilizadas. Los oficiales españoles que desearan regresar a España recibirían pasaje pagado. Los soldados podían elegir entre unirse al ejército peruano o regresar a sus hogares. No habría represalias contra aquellos que habían luchado por España. Todos los prisioneros serían liberados. Los realistas entregarían todas sus fortalezas, armas y equipamiento. Canterac aceptó estos términos. La capitulación no solo terminaba la guerra en el Perú, sino efectivamente en toda América del Sur. Las fuerzas realistas que permanecían en otras regiones, al enterarse de la derrota decisiva en Ayacucho, se rendirían en los meses siguientes. Solo quedaban algunas guarniciones españolas aisladas en fortalezas costeras, que serían evacuadas durante 1825 y 1826. La batalla de Ayacucho fue la última gran batalla de las guerras de independencia sudamericanas. Su importancia histórica es difícil de exagerar. La victoria aseguró la independencia no solo del Perú, sino de toda América del Sur. Confirmó que el dominio colonial español en el continente había terminado definitivamente después de 3 siglos. La batalla también demostró que los ejércitos americanos, compuestos por soldados nativos del continente, podían derrotar a ejércitos profesionales europeos cuando estaban bien liderados y motivados. Antonio José de Sucre se convirtió en uno de los héroes más celebrados de la independencia sudamericana. Bolívar lo llamó el mejor general de América y reconoció que la victoria en Ayacucho superaba incluso sus propias victorias militares. Sucre eventualmente se convertiría en el primer presidente de Bolivia, la nueva república que se formaría del Alto Perú.
y que llevaría el nombre de Bolívar. Para España, Ayacucho marcó el fin definitivo de su imperio en América del Sur. Aunque España mantendría Cuba y Puerto Rico hasta finales del siglo XIX, nunca recuperaría sus vastos territorios continentales. El imperio, que había durado 3 siglos y había hecho de España una de las potencias más ricas de Europa, había colapsado en apenas 14 años de guerra revolucionaria. El 9 de diciembre se celebra en el Perú como el Día de la Batalla de Ayacucho, reconociendo el momento en que el país alcanzó definitivamente su independencia. El campo de batalla ha sido preservado como sitio histórico nacional, y monumentos conmemoran a los soldados de ambos bandos que lucharon allí. La batalla de Ayacucho permanece como uno de los momentos más decisivos en la historia de América Latina, el día en que un continente entero confirmó su independencia y su derecho a determinar su propio destino.